Aunque la alta velocidad lleva ya bastante tiempo llegando a Galicia, muchos son todavía los obstáculos para que el servicio pueda llamarse de verdad alta velocidad en toda la comunidad gallega, pero esto podría estar mucho más cerca de cambiar. Estos días se ha conocido una noticia que puede ser vital para el futuro ferroviario de Galicia, una comunidad que está a punto de celebrar el primer aniversario de la llegada de la alta velocidad, de verdad, a Ourense, pero que más allá de la ciudad balneario se topa con un pequeño pero a la vez gran obstáculo, como es el distinto ancho de vía, algo que ralentiza el viaje al limitar la velocidad de los trenes, sin olvidar el parón de bastantes minutos en la operación de cambio de ancho propiamente dicha. Esto, añadido a obras todavía pendientes y la integración de varias ciudades, ha impedido hasta ahora que muchos de los servicios de Galicia con el resto de España hayan exprimido al máximo la infraestructura, pero esto puede cambiar antes de lo esperado. El Consejo de la Unión Europea ha respaldado el cambio progresivo de las vías más allá de Ourense, o más acá, según se mire, al ancho de vía internacional. Es decir, el ancho que usan por lo general los trenes de alta velocidad, un paso crucial para Galicia por muchos motivos. El primero porque eliminaría las barreras que suponen los cambios de ancho en sí, el segundo porque permitiría elevar la velocidad de los trenes, así como la llegada de los modelos más avanzados, y la tercera, quizá la más relevante de todas, porque dejaría libre el camino para la llegada de las marcas que compiten con Renfe, lo cual ya se está demostrando que allá donde operan ayudan a aumentar considerablemente la oferta de trenes y plazas disponibles y además abaratar el precio medio de los billetes, dos detalles de los que más se quejan los viajeros que se mueven a o desde Galicia desde hace ya demasiado tiempo. Este anuncio llegaba tras la reunión de los ministros de Transportes de la Unión Europea y su apuesta por una red transeuropea fluida, sin interrupciones físicas y sin cuellos de botella, como ocurre actualmente en muchas fronteras, no solo entre países, y donde España es uno de los casos más acuciantes al tener muchas rutas donde se comparten dos tipos de ancho distinto, especialmente en las del norte y noroeste, impidiendo explotar al máximo el potencial que supone una línea de alta velocidad. La guerra de Ucrania y las dificultades para organizar transportes ferroviarios, por ejemplo de cereal, con ese país, debido a los diferentes anchos de vía, ha obligado a la Comisión Europea a replantearse la política comunitaria en este asunto, hasta el punto de considerar esta variedad de los anchos ferroviarios como una vulnerabilidad que en realidad hace que la red ferroviaria de la Unión Europea no sea realmente interoperable. Algo sorprendente en sí mismo, o sea, que haya hecho falta una crisis como la guerra en suelo ucraniano para llegar a estas alturas a dicha afirmación. Así, el Ejecutivo Comunitario propuso en verano una reforma del reglamento de la red transeuropea que no se acometió en diciembre del 2021 por las reticencias de los Estados miembros, pero que la guerra ha puesto definitivamente sobre la mesa de las grandes decisiones políticas. La propuesta de la Comisión Europea prevé que el ancho de vía internacional o europeo sea una aspiración para todos los Estados miembros, de forma que los que cuentan con un ancho de vía diferente, como son el caso de España, Portugal, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania e Irlanda, elaboren un plan de migración al cambio internacional en las conexiones que están incluidas en la red transeuropea, una decisión que afectaría de lleno al eje atlántico gallego, que sigue siendo explotado en ancho ibérico junto con la conexión de alta velocidad entre Ourense y Santiago. En su día, la Xunta de Galicia propuso elaborar planes para cambiar el ancho en estos dos tramos, entre otras razones para facilitar la entrada de la competencia, unas compañías privadas que estarían obligadas a adquirir trenes de ancho variable de no hacerse dicho cambio. La propia comisión asumió esta tesis al asegurar que los distintos anchos de vía suponen un obstáculo para dicha liberalización. Lo más importante de este anuncio es que estamos hablando de una posición común de todos los responsables europeos con vistas al desarrollo de dicha red transeuropea de transporte.
Unas líneas generales que aún deben ser discutidas y ratificadas por la Eurocámara. No obstante, los ministros se pusieron de acuerdo en que la filosofía general debe tender a la propuesta revisada de la Comisión, en el sentido de unificar el uso del ancho de vía internacional. El texto de esta posición común y por tanto su letra pequeña todavía debe ser redactado en bases a las discusiones de los ministros, pero parece claro que pedirá una migración gradual hacia un ancho de vía estándar europeo en la red básica y ampliada a la red transeuropea. También se decidieron plazos claros para la ejecución de la red. La central deberá completarse en el 2030, la red central ampliada, recién agregada, para el 2040 y la integral para el 2050. Una red esta última que constaría de 120.000 kilómetros por todo el continente. Y Galicia parece partir como privilegiada en dicha decisión, ya que aunque esto afectaría de lleno a muchos más territorios españoles, la comunidad gallega podría ser la primera en verse beneficiada al tenerlo más sencillo que el resto, por tener ya en uso la mayor parte de la plataforma destinada a la alta velocidad, solo que con otro ancho de vía, por lo que la actuación e inversión sería básicamente cambiar el ancho, salvo en puntos muy concretos con obras pendientes. Una operación no tan sencilla como puede sonar, pero evidentemente mucho más factible que construir una plataforma nueva e incluir dicho ancho europeo. Una apuesta de la Comisión Europea que permitiría que Galicia no continúe siendo una especie de isla ferroviaria bajo el monopolio de Renfe, mientras el resto de los corredores se van liberalizando y entran nuevos competidores como Irio o Wigo, aumentando así las frecuencias y reduciéndose los precios. Además, la operadora pública podrá contar con los trenes Abril de ancho variable a partir del año que viene, lo cual va a ayudar a mejorar algunos aspectos actuales, como más plazas, mayor velocidad y mejores tiempos de viaje, y la entrada al fin de servicios de bajo coste bajo la firma de Renfe Aplo, donde estos días además se ha dejado ver por fin el primero de dichos trenes con los colores y la rotulación de dicha marca, algo sin duda alentador, aunque habrá que esperar para comprobar si dichos trenes realizarán servicios en Galicia o irán a otros territorios. Además, Irio ya se ha planteado la posibilidad de adquirir material rodante de eje variable para poder llegar a lugares como Galicia, Asturias o País Vasco, algo que quizá con este nuevo anuncio y según los plazos que se presenten para cambiar el ancho de vía, puede que no llegue a ocurrir. La clave ahora estará en el calendario para ese cambio de ancho, obra que si bien no resultará tan compleja como construir una línea nueva, como ocurre en otros territorios del país, sí que necesitará de un presupuesto nada desdeñable y un periodo de obras complejo al tener que convivir con los servicios ya existentes y la necesidad de afectarlos lo menos posible, por lo que habrá que estar muy atentos en los próximos meses en cuanto a anuncios y novedades al respecto. Tenemos que recordar que Galicia es un caso prácticamente único en España, pues tiene casi toda su red de alta velocidad interior en ancho ibérico, salvo los 100 kilómetros de la entrada hasta Ourense, siendo solo comparable a la recién abierta línea extremeña y la que une Sevilla con Cádiz, así como el tramo entre Valencia y Castellón, donde hay ancho mixto, un tercer hilo que genera múltiples problemas de mantenimiento y que limita la velocidad a 160 km por hora. Aún así, dichos casos son muy distintos, ya que en Galicia resulta incluso absurdo que tras la llegada del AVE a Ourense no se aprovechara para, al menos, iniciar el cambio progresivo de ancho. No podemos olvidar que aparte del necesario cambio de ancho de vía más allá de Ourense, quedan varias actuaciones importantes por ejecutarse en territorio gallego, como son la variante de Ourense, la conexión de Ourense y Pontevedra directa y la salida sur de Vigo hacia Portugal, sin olvidar las importantes transformaciones de varias estaciones de la región, tramos y obras que contaremos más al detalle próximamente en otro vídeo del canal. Estos días, además, Renfe ha dado una buena noticia a los gallegos, con su anuncio de reponer en febrero nada menos que 37 trenes aún no recuperados tras la pandemia, con origen y destino Vigo, una ruta entre Urzáiz y La Coruña que fue la segunda más usada en España en 2021, pero también la que menos plazas recuperó, unos servicios además aún más colapsados por la llegada de los abonos gratuitos, unos retrasos atribuidos por parte de Renfe a limitaciones de material rodante
volante y de personal como maquinistas. Entre los servicios que se van a restaurar figuran la treintena de conexiones entre Guixar y Pontevedra que permitirán descongestionar los que realizan recorridos más largos como hacia Coruña o Santiago. Esta noticia llega tras el anuncio de que el eje atlántico se consolida por segundo año consecutivo como la segunda línea de media distancia más utilizada de todo el país, solamente por detrás del eje Girona-Barcelona-Tarragona, una línea entre Vigo y La Coruña que sumó algo más de 1.370.000 viajeros en 2021, por lo que entre estas recuperaciones y las presumibles mejoras que se vienen por delante con la llegada de los trenes de abril, previstos para mayo si todo va bien, Galicia puede tener ante sí un 2023 muy prometedor en lo ferroviario. Estaremos muy atentos a futuras novedades en unos tiempos donde parece que las cosas se están acelerando y cambiando a mejor, al menos en los planes a futuro, cosa que nunca está de más. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.